hablando un poquito del trabajo que hago, porque al fin y al cabo muchas preguntas que os hacéis ahora, que yo también me las hice en mi momento, de todo esto que estáis manejando, todos los programas, todos los datos, toda la información, si al salir de aquí seréis capaces de utilizarla o simplemente, al cabo de un tiempo, si no volvéis a manejarlo, pues os puede olvidar, ¿vale? Yo sin más quiero daros un ejemplo de cómo después de salir del curso, además de una manera muy amateur, con las herramientas justas que habéis podido manejar por aquí, pues se pueden hacer muchas cosas, además con una utilidad muy grande, ¿vale? Entonces, como os decía Alejandro, el título de la charla pues es en líneas generales la aplicación del Big Data en la Secretaría Técnica de un equipo de fútbol de segunda B, ¿vale? Yo en el club en el que trabajo ahora mismo es Unionistas de Salamanca, ¿vale? Y empezaremos explicando un poquito la trayectoria del club, por así decirlo, luego ya nos metemos más en materia de los procedimientos que trabajamos en la Secretaría y cómo aplicamos el Big Data, ¿vale? Para darle mucha utilidad a nivel de fichajes y de valoración de jugadores, ¿vale? Pues empezamos, ¿vale? Lo que os decía, una pequeña introducción de lo que es el club, ¿vale? Unionistas de Salamanca es un club muy joven, nació en el año 2013 en homenaje a la Unión Deportiva de Salamanca, que desapareció en ese año, ¿vale? Y hasta la actualidad, hasta la temporada 19-20, lleva compitiendo 6 temporadas con unos resultados deportivos realmente espectaculares, ¿vale? Unos ascensos de manera vertiginosa, por así decirlo, ¿vale? Os voy explicando temporada por temporada. Como podéis ver, en la 2014-2015 el club compite por primera vez en la categoría más baja de fútbol nacional, en este caso Primera Provincial de Salamanca, quedaba como primer clasificado y consigue ascender a la categoría regional de aficionados, ¿vale? O Primera Preferente, ¿vale? Durante esa temporada es en la que yo me incorporo al club, ¿vale? Fijaros la ambición a nivel deportivo y del club, que en esa temporada el equipo estaba en regional de aficionados, ¿vale? Una categoría muy amateur, y ya había 2 personas trabajando como analistas, ¿vale? Yo trabajaba como analista del equipo propio y yo tenía otro compañero que trabajaba como analista de rivales, ¿vale? Así que imaginaros en una categoría tan amateur, creo que teníamos hasta 10 personas ya en cuerpo técnico trabajando, ¿vale? Bueno, continuamos, ¿vale? Durante esa temporada volvemos a quedar primeros clasificados, conseguimos otro ascenso, esta vez a la tercera división, grupo 8, ¿vale? Durante la siguiente temporada, en el primer año en tercera, conseguimos quedar terceros clasificados, jugamos por primera vez playoff de ascenso a segunda división B y en segunda ronda caemos eliminados. Aunque la valoración general del año, pues como año debut en la categoría, es muy bueno, ¿vale? Durante la temporada siguiente damos otro pasito, quedamos primeros de liga, de esa manera nos clasificamos para Copa del Rey la temporada siguiente y tenemos acceso a disputar playoff de nuevo, ¿vale? En primera ronda caemos en la eliminatoria de campeones y conseguimos superar las 2 siguientes, ¿vale? Por lo tanto, conseguimos de nuevo otro ascenso. Si os dais cuenta, 4 temporadas compitiendo y se consiguen ya 3 ascensos, ¿vale? Cosa muy rara, no se suele ver de manera habitual, ¿vale? Y por último, la temporada anterior, esta última que acaba de terminar, la 18-19, que es la primera temporada en la que el club compite en segunda B. Lo que sí es destacable es que el club, por ejemplo, en categorías más bajas, las que hemos visto ahora, a nivel de recursos, pues quizá fuera más destacado, porque, como os decía, a nivel de cuerpo técnico, a nivel de recursos, pues para categorías como provincial, regional, incluso tercera, estaba mucho mejor dotada que otros equipos, ¿vale? Pero una vez se alcanza la segunda B, se nota la diferencia, ¿vale? De equipos con un mayor potencial, ¿vale? Entonces, lo contrario a las otras categorías, pues al llegar a segunda B, a priori somos
uno de los equipos, pues, ¿cómo lo podríamos decir? No más débiles, pero bueno, con menos opciones, ¿vale? Tanto a nivel económico como a nivel de estructura, ¿vale? Objetivo, evidentemente, pues la permanencia, y durante esta temporada conseguimos quedar novenos clasificados, también clasificándonos para Copa del Rey para esta próxima temporada que sigue, ya que como los filiales no juegan Copa del Rey, que habíamos quedado novenos, estaba el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B por delante, entonces optamos a esa plaza de segunda división, de Copa del Rey para la próxima temporada, ¿vale? Y hasta ahí, porque la siguiente estamos de momento en proceso de pretemporada, ¿vale? Como habéis visto, una escalada muy rápida, lo que genera que a nivel deportivo pues sea muy fructífera, pero evidentemente el club a nivel interno también tiene que evolucionar, porque si no sería inviable. Entonces por eso os pongo por ahí la creación de la Secretaría Técnica, ¿vale? Se crea la temporada pasada pues con ese objetivo, con el objetivo de seguir avanzando. Hasta ese momento, hasta la temporada que acaba de terminar, no existía una estructura como tal en el club, ¿vale? Pero vemos la necesidad de crearla, pues por muchos aspectos, sobre todo por el que el club de esa manera necesita nutrirse sobre todo de calidad a nivel de recursos humanos en esa faceta para, si no es igualar o superar al resto de equipos en un ámbito como es el scouting, ¿vale? Seguimos explicando el tema de la Secretaría Técnica, ¿vale? Ahí os dejo un pequeño extracto donde está muy bien resumido de manera general el trabajo que hacemos, ¿vale? Creo que está sacado del Norte de Castilla, es un periódico allí, la sección de Salamanca, ¿vale? Y la persona que lo relata es Gorka Echeverría, que es actualmente el director de fútbol del club, también hace funciones de director deportivo, ¿vale? Os voy leyendo y en los recuadros que veis, pues voy profundizando en diferentes aspectos, ¿vale? Ahí veis, ¿vale? Echeverría hace el análisis pormenorizado de cómo es el trabajo de búsqueda de jugadores en Unionistas Club de Fútbol desde su llegada a la entidad el pasado verano, algo que se ha ido elaborando y mejorando durante la temporada. Tenemos un sistema propio creado en el que tenemos 3 filtros, ¿vale? Todo lo que llega, ya sean ofrecimientos de representantes o de nuestra propia red de scouting, sufre un primer corte. No entra todo, con un gran almacén de nombres, ¿vale? Empezaríamos por ahí, ¿vale? Como habéis visto, tenemos 3 filtros y uno de los primeros filtros, como veis ahí, primero basado en nuestra propia red de scouting, ¿vale? Como bien os decía, la creación de la Secretaría Técnica la temporada pasada pues conlleva a que empezamos a abrir nuestros ojos, por así decirlo, nuestros ojos abstractos a nivel de club, a nivel de visionado de jugadores, ¿vale? Y empezamos a ver partidos, hablo de empezamos con una serie de personas pues que nos hacen ese trabajo, ¿vale? Tanto en Madrid como en Asturias y País Vasco, ¿vale? Evidentemente también cubrimos sobre todo zona territorial, que sería Grupo 8 de Castilla y León, muy en profundidad, y también evidentemente Grupo 1, que es el grupo en el que estamos la temporada pasada encuadrados, que conlleva Madrid, como bien he dicho, y también Galicia, ¿vale? Pero en un menor número Galicia, porque exactamente allí no teníamos ninguna persona haciendo partidos, pero bueno, con los desplazamientos que realizábamos en viajes y también el conocimiento al fin y al cabo de muchos jugadores con los que competíamos, pues también llegábamos a realizar informes, ¿vale? Otro de los filtros son los ofrecimientos de representantes, sobre todo llegan en temporada en la que el mercado está abierto evidentemente, ¿vale? Y llegan muchísimos nombres, ¿vale? Entonces es una vía que debemos controlar muy bien, porque evidentemente la cantidad de nombres que pueden llegar a una Secretaría Técnica es muy grande y analizar todos es imposible. Entonces, al fin y al cabo, mediante diferentes datos, trayectorias o conocimiento de jugadores que pueden llegar, pues se va haciendo también un primer filtro, ¿vale? Entonces, con esas 2 ramas hacemos un primer filtro en el que evidentemente no entran todos los jugadores
que vemos o que entran a través de representantes, sino que a partir de ahí ya hacemos un primer corte bastante grande, ¿vale? Sigo leyendo y sigo parando, ¿vale? Luego llega el trabajo más fuerte de la Secretaría Técnica, que para el nivel 2 tenemos creadas unas listas de selección, que por cada puesto tenemos entre 8 y 14 jugadores, y luego ya salta de la Secretaría Técnica a la Comisión Técnica, ¿vale? Empiezo por las listas de selección, ¿vale? Que es un segundo grupo. Pasado el primer corte, los jugadores van a esas listas de selección, ¿vale? Tampoco entran todos, ¿vale? Pero ahí nos guiamos más por un tema de perfil de jugador, de lo que estamos buscando, relacionado tanto con el sistema de juego como con el modelo de juego, ¿vale? Nosotros, antes de comenzar la temporada, evidentemente, hacemos un repaso a todas las posiciones de los jugadores y le damos una vuelta a lo que buscamos de cada posición y de cada jugador, a nivel de registros, a nivel de todas las características que podamos definir de un jugador, ¿vale? Lo especificamos bien para que cuando esos jugadores lleguen a esas listas de selección tengamos ya una serie de características ya analizadas y ya sepamos qué jugadores pueden avanzar o quedarse fuera, ¿vale? Y como decíamos ahí, luego ya salta de la Secretaría Técnica a la Comisión Técnica, que es donde Curiel y yo, hablando Gorka, compartimos con el míster y Turi si hablamos de porteros, ¿vale? Ahí es donde tenemos nuestro top 3, ¿vale? Ahora a continuación explico más concretamente el trabajo de esa comisión técnica, pero bueno, como os iba diciendo, ¿vale? El tema de las listas de selección, nos vamos a un tema ya más concreto de perfiles de jugadores, ¿vale? Sigo leyendo hasta el final y luego pasamos al tema de la comisión técnica, que es como si fuera el último filtro y donde ya se realiza la toma de decisiones, ¿vale? Iba por aquí, ¿vale? Explica el director de fútbol del club salmantino, que añade que este top 3 son ya fichables, tienen la bendición y cualquiera de ellos nos satisface. En ese nivel 1 intentamos tener 3 por puesto. Nivel 1 se refiere al último paso, ¿vale? No al filtro primero. El que nos diga primero que sí, no esperamos a otro, le firmamos. Tengo gente tocada de esos top 3 y el primero que nos dé el ok, pues le firmamos. Es un sistema propio que hemos creado que nos ayuda a organizarnos y a darle calidad al proceso, ¿vale? Yo creo que está entendido. Si alguno tenéis alguna duda, me podéis preguntar perfectamente, tanto los que estáis aquí como los que estáis online, ¿vale? Matizar sobre todo un detalle de este último párrafo, ¿vale? En el que destaca que el que nos diga primero no esperamos a otro, ¿vale? Es muy importante para nosotros no lamentarnos en que un jugador no fiche por nuestro equipo, ¿vale? Lo más importante para nosotros es, al fin y al cabo, que el jugador que firmemos tengamos muy claro, ¿vale? O el mínimo margen de error de que puede salirnos mal. Luego el jugador, por unas cosas o por otras, a lo mejor no encaja bien o no realiza buena temporada o su rendimiento no es el adecuado, ¿vale? Pero llegados a ese punto, tenemos que estar preparados a base de mucho trabajo previo, como habéis visto, para que si uno de los jugadores, por lo que sea, no puede ser fichado, el siguiente que tengamos la misma seguridad en que puede ser la opción adecuada, ¿vale? Y así hasta que alguno de los jugadores nos encaje bien. Sí. Sí. Así entramos un poco en debate. Tú, Alberto, cuando quieras preguntar algo. Si de esos 3 jugadores que digamos pasan al último nivel, sí, en la comisión técnica, de esos 3 no conseguís fichar a ninguno, ¿seguiríais bajando digamos en el ranking que tenéis hecho, o a lo mejor preferís no reforzar esa...? Sí, lo que hace, yo te explico, cada caso es un mundo, ¿vale? Nosotros tenemos un top 3 siempre, ¿vale? Si nosotros tocamos al top 1, evidentemente al principio va por orden, a lo mejor uno te puede contestar antes o por lo que sea, ¿vale? Entonces uno de ellos se descarta porque no va a firmar, ¿vale? Y quedarían solo dos posiciones, ¿vale? Si hay otro jugador apto que tenemos ya preparado como top 4, top 5, top 6, va para adentro, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que solo tengamos top 6 hasta el momento, ¿vale? Y los 6 no firmen por el club y no tengamos nada en ese momento que nos satisfaga, como os decía, que no lo tengamos claro, evidentemente no avanzamos. Buscamos otra vía, seguimos analizando al resto que tenemos en listados, ¿vale? Hasta encontrar una opción buena, ¿vale?
En el caso de que no existiera todavía, no se hace nada. Se espera, se sigue trabajando, se sigue analizando y a la espera de que o salga otro jugador o encontremos otro jugador que a lo mejor no teníamos tan analizado, que lo analizas en profundidad y sí que te puede encajar. Vale, en los 3 niveles utilizáis tanto la parte subjetiva de los informes que os dan los scouts y la parte, digamos, objetiva de los datos que os puede dar Y-Scout, o la última decisión ya es más, digamos, entre los que forméis la comisión técnica, algo más subjetivo que vuestra percepción? Vale, ¿O siempre apoyado con datos? Concretamente lo que es el ámbito Big Data, a ver, lo llevo yo solo, ¿vale? Y yo lo empiezo a introducir desde las listas de selección, ¿vale? El primer filtro es únicamente a través de informes subjetivos, eso es, ¿vale? Y luego ya a través de datos, sí que en las listas de selección, pues a lo mejor un jugador que tienes más dudas, ¿no? Que tienes muy parejo porque a nivel táctico te encaja bien, a nivel de posicionamiento, a nivel de registros de características, pues es un jugador, o son 2 jugadores o 3 que para nosotros son aptos, ¿vale? Pues sí que voy introduciendo yo el tema de datos pues para saber si alguno de manera objetiva podemos ver que tiene más rendimiento a lo que buscamos. Esté contrastado objetivamente sí, lo que dicen. Yo a partir de las listas, como ya es un número menor de jugadores, si no sería inviable, son muchísimos y no es meterlo en la máquina y que te diga si funciona o no. Al final esos datos hay que interpretarlos. También veréis jugadores que no sean de segunda B, que no haya datos, a lo mejor de tercera o de claro, división de honor. Que... Luego lo explicaré. Esto sería solo para esos jugadores que están en lista y que juegan en segunda B, o jugadores de segunda división, pues que a lo mejor nosotros evidentemente no tenemos acceso a jugadores de segunda división, si no son descartes o posibles cesiones para buscar minutos, pues ahí sí, ¿vale? En otros casos de juveniles tercera división no es posible sacar datos, ¿vale? Nos guiamos solo por los informes subjetivos. ¿Y en los informes subjetivos le dan o le dais alguna valoración numérica o de alguna manera para que sí, también lo voy a explicar más adelante. Sí, vale. No lo he explicado ahora, pero bueno, puedo ir introduciendo un poquito. Luego lo veremos porque lo añado con Tableau, que el primer... ¿Sí? Sí. Online nos preguntan que ¿cuántas veces vais a ver al top 3 en directo? Vale, pues parecido a lo que comentaba Alejandro, los jugadores una vez entran en listas de selección, no tenemos un número mínimo o máximo, pero mínimo lo ha visto uno de los ojeadores que sobre todo se ha encargado de ese jugador, que lo ha filtrado a esas listas de selección. Cuando entra en listas de selección, ya sea el míster, el director deportivo o yo como secretario técnico, vamos a verles en directo, ¿vale? Y una vez entran en top 3, analizamos más a nivel de vídeo y demás. Mínimo 2 veces en directo, ¿vale? Y luego otras tantas en vídeo, bueno, pueden variar con respecto a cada jugador, pero bueno, ponle que mínimo 4 o 5 veces al jugador le vemos, sí. Vale, pues lo que os comentaba, ¿vale? Con el tema de lo que preguntaba Alejandro, el tema de la numeración, el primer filtro es un visionado en bruto. Al fin y al cabo los ojeadores van a ver partidos en bruto para buscar rendimientos, ¿vale? No van a ver ningún jugador en concreto, sino que buscan sacar de ahí algunas valoraciones, ¿vale? Entonces ese proceso lo llamamos el proceso de investigación, ¿vale? Que vemos en bruto. Luego, al pasar a listas de selección, ya serían seguimientos, es decir, ya vamos a ver un partido para ver a ese jugador, o quizá 2, ¿vale? No vamos a ver un partido en el que haya 3 o 4 jugadores que ya tengamos en ese segundo filtro, porque al fin y al cabo, ver a todos, estás viendo a todos, no estás viendo a ninguno, ¿vale? Entonces es mejor ir a ver a ese partido, aunque tengas 3 o 4 en esos seguimientos, vas a ver ese día a 1 o 2 como mucho, ¿vale? 2 jugadores sí que se podrían analizar, o si no, luego en vídeo en casa vuelves a ver el partido para fijarte en otros 2, ¿vale? Pero no más de ese rango, porque si no, no captas al final al jugador. Donde mejor se le ve es cuando el balón está alejado,
¿vale? Se analizan muchas más cosas que cuando tiene la pelota, ¿vale? Entonces es imposible. Tenemos 2 ojos, para ver a 4 jugadores es imposible. ¿Vale? Entonces eso ya sería el tema de seguimientos. Luego ya en comisión técnica, como os explicaré ahora, pues se analizan temas a lo mejor más alejados del directo, por así decirlo, ¿vale? Pasamos ya directamente, si ha quedado todo claro, vale, ahí lo tenéis, a comisión técnica, ¿vale? Cada uno de los 3 principales características, o como podéis ver ahí, que analizamos, ¿vale? No son concretamente cómo están orientadas, ¿vale? No la viabilidad económica no depende solo del director deportivo y del secretario técnico, ¿vale? Está todo relacionado, ¿vale? Pero sí que quizá tienen en ese orden pues una estructura más adecuada, ¿vale? Empiezo, por ejemplo, con el tema de los informes personales y positivos, ¿vale? Estas 3 características, ¿vale? Antes de empezar con cada una, son las que ya en el top 3 pueden diferenciar a un jugador de ir a por él antes que a otro, ¿vale? Puede ser también, ¿vale? Tengámoslo en cuenta, que un jugador llegue al top 3, analicemos el tema de informes personales, ¿vale? Y sean negativos. A lo mejor ese jugador sale del top 3, ¿vale? Es un jugador que tiene un perfil que nos encaja, que ha tenido un buen rendimiento, que creemos que puede funcionarnos muy bien, pero esos informes que intentamos sacar, esas informaciones, a veces no son informes, pero tienes que contactar con gente que ha jugado con ese jugador, gente que al fin y al cabo, como lo formamos director deportivo, entrenador y secretario técnico, entre todos conocemos mucha gente dentro del mundo del fútbol, y al final acaba sabiendo cómo es el jugador a nivel personal o dentro del vestuario, o cómo es a nivel de familia, si viene con la novia, si tiene hijos o no, ¿vale? Entonces es muy importante también ese aspecto. Entonces lo que os digo, si esos informes son negativos, el jugador puede salir del top 3, ¿vale? Y no seguir en nuestras listas, pues porque al final ese aspecto pues no nos encaja, ¿vale? Por lo que sea, ¿vale? Perfil deportivo adecuado, ¿vale? Aquí tiene un peso muy grande el míster, al final es el que hace las alineaciones, vamos a decirlo así, y es el que tiene la voz cantante, por así decirlo, sobre todo en el perfil de jugador que él prefiere, ¿vale? Evidentemente todos estos perfiles, como os decía antes, son consensuados, ¿vale? Cada uno aporta nuestra opinión, al final llegando a un consenso, pues se llega a un perfil pues mucho más adecuado a priori, ¿vale? Pero el míster evidentemente es el que ve si el jugador, con lo que tiene en su cabeza, con la idea que tiene él, le puede encajar más o menos, ¿vale? Entonces ahí sí que tiene un peso muy importante, aunque ya, como habéis visto, nosotros en fase de investigación la verdad que no tanto, ¿vale? En fase de investigación vamos más a rendimiento. Si vemos que un jugador mete 3 o 4 goles, evidentemente va a haber un informe positivo, ¿vale? Si ese jugador luego a nivel de perfil no nos va a encajar, ¿vale? Ya será apartado en las listas posteriores, ¿vale? Entonces aquí es donde entraría esa especificidad en cuanto al jugador, ¿vale? Y luego, bueno, pues un tema de viabilidad económica. Somos un club, como os decía, muy humilde, para la categoría sobre todo, ¿vale? Y tenemos que ser muy eficientes en nuestro trabajo, a lo que voy con esto. Yo ir a ver en bruto, yo o cualquiera de nuestros ojeadores, un Real Madrid-Castilla Fuenlabrada, pues quizá pueda ser perder un poco el tiempo, ¿vale? Yo creo que es un tema lógico. Otra cosa es que vayamos ya en fase de seguimiento, saber un jugador, por ejemplo, que sepamos que va a jugar ese partido, que tenga menos minutos y que sepamos que pueda salir cedido, ¿vale? Entonces, bueno, pues evidentemente es viable. Pero tratar de ir a ver partidos de este tipo en bruto, como decimos nosotros, que es al final ir a ver el partido y ver qué conclusiones sacamos, pues hombre, probablemente el 80% de los jugadores para un equipo como el nuestro, pues a nivel de rendimiento no nos puedan encajar, ¿vale? Entonces es muy importante ese trabajo previo que llevamos de selección de partidos, selección de equipos que pueden encajar en nuestro baremo. Luego también irá aparte
todo el tema de la negociación, ¿vale? Es decir, puede que un jugador que tengamos nosotros llegue a ese punto, al punto de top 3, y que por otro motivo no entre dentro de ese baremo y al final no se firme por una cuestión económica, ¿vale? Pero sí que es importante el trabajo previo para no perder tiempo, ¿vale? Esa selección de partidos que acabas de comentar, Sí. ¿se hace también a la comisión técnica? ¿O el director deportivo, el entrenador va nombrando partidos o va diciendo hay que ir? Vale, en la comisión técnica no vemos, cuando lo que es la comisión técnica, el tema de toma de decisiones, no se ven partidos de por sí, es decir, los partidos están previamente vistos, el director deportivo, como os decía, en fase de seguimientos también va a verlos, al igual que yo al fin y al cabo soy también un ojeador más, ¿vale? Yo voy a ver partidos en bruto, ¿vale? Luego también voy a fase de seguimientos. Por ejemplo, el director deportivo no ve nada en bruto, va solo a ver jugadores concretos. Sí, pero ¿quién decide qué partidos son los que hay que ir a ver? ¿El director deportivo, el entrenador o entre los tres? Puede variar, me refiero, puede ser que un jugador, cualquier jugador de estos, al 99% lo hemos visto secretario técnico y director deportivo, ¿vale? El míster, algunos sí y algunos no, ¿vale? Pero bueno, el míster en esa fase, oye, ponemos encima de la mesa un nombre, que secretario técnico y director deportivo estamos confiados en que puede encajar bien, míster no lo conoce, ¿vale? El míster por su cuenta mira sobre todo por este tema, ¿vale? El jugador ya sabemos que tiene buen rendimiento, creemos que puede encajar y el míster va a ver, no le hace falta que vea 20 partidos, aunque vea 2 o 3 partidos vas a ver qué tipo de jugador es, ¿vale? Aquí no estamos midiendo rendimiento sino perfil, ¿vale? Y ya de esa manera puede decidir, oye, pues si nos encaja más o tiene registros que no nos encajan y se puede ir para atrás en ese aspecto, ¿vale? No tenemos nada concreto porque ya te digo, en ese proceso de top 3 nos lanzamos a por los jugadores, se pueden caer los 3 en un día y tienen que salir otros 3 a la palestra, que evidentemente si están ya en ese top 3, este proceso del que os estoy hablando ya está hecho, ¿vale? Pero no hay nada concreto, a lo mejor el míster, hablamos de un jugador que hemos tenido en el grupo esta temporada y el míster solo del visionado que tiene de rivales y de lo que ve la mayores, a ese jugador lo conoce, ya conoce el perfil, a lo mejor él no sabe si su rendimiento durante la temporada ha sido el que él cree, ¿vale? Pero para eso está el trabajo previo hecho, que nosotros le ponemos encima de la mesa a ese jugador porque sabemos que durante todo el año pues, ha tenido un rendimiento positivo. Siempre vais a ver los partidos siempre con intención de ver a algún jugador, pero si vas a ver algún partido en bruto, por ejemplo el scout que has nombrado, o que hay gente en Madrid, le decís vete a ver este partido, este y este, o el scout también, conociendo un poco los jugadores, es el que decide. No, todo lo marcamos desde sí, lo marcamos todo. Decimos qué partidos tienen que ir a ver, todo concreto, sí. Vale, si tenéis alguna duda me decís, si no avanzamos. Vale, y nos metemos ya, damos un salto repentino, ¿vale? Yo os he explicado el procedimiento a nivel de secretaría técnica, informes y demás, ¿vale? Creo que se ve bien, ¿no? ¿Vale? Y lo relaciono con el tema en este momento de Tableau, ¿vale? Creo que Tableau es una herramienta que ya habéis visto bastante, no hace falta que os diga mucho más, habéis hecho prácticas y demás, ¿vale? Y yo lo que os voy a mostrar simplemente es la utilidad que yo le puedo dar ahora mismo a Tableau, ¿vale? La primera que veis ahí es una simple base de datos, ¿vale? Como veis, nosotros damos mucha importancia a una serie de datos concretos, nombre y apellido del jugador, evidentemente posición, la edad, ¿vale? O fecha de nacimiento. En este caso también clasificamos por categoría, equipo y lugar de nacimiento, ¿vale? Nos parece muy importante el tema de la distancia en la que el jugador tenga su núcleo familiar o de estabilidad, por así decirlo, ¿vale? Entonces esta es una base de datos muy bruta, todos los jugadores que entran en ese primer filtro del que hemos hablado antes pasan a estar en la base de datos, ¿vale? Y en la base de datos no hay nada más que esta serie de datos. Lo que pasa es que tenemos acceso muy rápido
a lo que queramos, ¿vale? Como veis ahí en cada pestaña, podemos hacer búsqueda por jugador en concreto, pues para saber sus datos básicos, por edad, si estamos buscando en base de datos solo para ver qué nombres tenemos jugadores sub-23, pues metemos el filtro hasta jugadores de 1997 hacia adelante y ya tenemos todos los jugadores sub-23 en nuestra base, que tenemos en nuestra base de datos. Luego ya filtraría pues, si necesitamos para una posición en concreto y luego ya tomamos decisiones si a lo mejor queremos algo que esté muy cerca de casa, ¿vale? Ahí no sé si lo veis por aquí o lo tengo marcado o no. Sí, lugar de nacimiento, nosotros tenemos una terminación que se llama Salamanca Plus, ¿vale? Que son jugadores que tenemos a un rango de hora y media, 2 horas como mucho de Salamanca, ¿vale? Para nosotros nos parece muy importante esa naturalización de los jugadores, ¿vale? Entonces tenemos, pues, como veis ahí, esos filtros. Es un filtro de ejemplo, ¿vale? Hemos metido Salamanca Plus y categoría, pues, Liga de Fútbol Profesional, y ahí tendríamos, pues, acceso muy rápido a los jugadores con esas características. Luego también podríamos filtrar por equipos, por posición, incluso por viabilidad, ¿vale? Porque, por ejemplo, de estos jugadores de Liga de Fútbol Profesional, que es mayoritariamente segunda división, pues la viabilidad, si le doy a viabilidad, probablemente me salgan todos que no, ¿vale? Pero bueno, eso también lo vamos registrando, ¿vale? Más, lo que os comentaba antes, primer filtro, ¿vale? Filtro de investigación. Aquí os tengo un ejemplo de un jugador, pues bueno, que hemos seguido durante esta temporada, que por casualidad, pues nosotros teníamos muy avanzado el visionado, ¿vale? Nosotros tenemos, como os decía, ¿vale? El proceso de visionado en bruto, ¿vale? Llega a cuando alcanzamos el parón invernal, la primera vuelta, por así decirlo, ¿vale? Es cuando hacemos un análisis de qué jugadores pasan al siguiente nivel y los metemos en seguimientos, ¿vale? Pero hay jugadores que pueden entrar en seguimientos antes, ¿vale? Es decir, nosotros llevamos, aunque sean 2 meses, viendo a un equipo 3 o 4 partidos, y en esos 3 o 4 partidos tenemos, como veis ahí, son puntuaciones de ejemplo, pues un jugador con 3 puntuaciones, el 3 es el máximo para nosotros, ¿vale? Lo hacemos de 0 a 3, ¿vale? Y, por ejemplo, pues de 4 partidos tiene 3 3 y un 2. Es un jugador que a priori está dando un muy buen nivel y mediante pues un pequeño análisis decidimos si pasa seguimientos desde noviembre. No hay ningún tipo de problema. Necesitamos ver a ese jugador concretamente para ver si estamos en lo cierto, el nivel que está dando, y evidentemente para intentar anticiparnos, ¿vale? Si acaba la temporada, evidentemente tenemos unos buenos informes de este jugador, pero al final de temporada pues muchos equipos lo van a tener muy depurado y probablemente tengan más acceso a él que nosotros, pero nosotros sí nos podemos anticipar a eso, pues tenemos más posibilidades, ¿vale? Que en un mercado abierto, por así decirlo, ¿vale? Lo que os decía es un ejemplo. Esa es la puntuación total que tendría hasta el momento en el que hemos realizado investigación. Pues damos aquí una información básica, como os decía antes, de datos, equipo en el que se encontraba, edad y lugar de nacimiento, más los informes que se han realizado con la fecha y la puntuación, ¿vale? Luego también tenemos 2 pequeños filtros por si queremos buscar a un jugador concreto, por ejemplo, un jugador que nos entra por ofrecimiento, que sabemos que es de la categoría, lo buscamos y vemos directamente si ese jugador lo tenemos, cuántas veces lo tenemos visto, si de las veces que lo tenemos visto pues tiene buenas puntuaciones y si pasa a ese listado a esos listados de selección que hablábamos antes, ¿vale? Siguiente paso sería el de seguimientos, ¿vale? Que es un poco similar. Hay casos en el que pueden mezclarse, es decir, si vamos, por ejemplo, a ver a Sergio Bermejo en fase de seguimientos, pero el ojeador en el mismo partido ve un jugador también que mete 4 goles, pues evidentemente lo va a meter dentro de investigación, aunque no se centre en ese jugador. Sí, dime. Sí, tenemos una pregunta. ¿A ese jugador que ves, lo grabas con tu herramienta, por ejemplo, el NAC, en directo para tener datos y analizarlo? No, estos jugadores, como ya os decía, vuelvo para atrás, ¿vale? En esta fase de investigación no realizamos datos ni realizamos grabaciones. Además, nosotros
Bueno, en fase de segunda B tenemos todos los partidos disponibles, ahora ya como herramientas, no sé si conoceréis Footers y alguna más por ahí, tercera división, juveniles, hay acceso a muchísimos vídeos, ¿vale? Pero en el caso de grabación de vídeos, lo único que hacemos es un informe escrito, ¿vale? De ese jugador. En periodo de investigación no se hace ni informe de características, ¿vale? Nosotros, contra más información que no necesitemos, si nos la podemos ahorrar, es mejor, ¿vale? Una vez el jugador, como vemos ahí, tiene la capacidad a nivel de puntuaciones de pasar a la siguiente fase, ahí ya sí que concretaremos sus características. Claro, exactamente. Exactamente. No, porque creemos que son... Exactamente. Porque va a haber mucha información que se quede ahí estancada, de muchos jugadores que no pasen más para adelante y que no nos valgan, entre comillas, para nada. Evidentemente nos va a valer mucha, pero creemos que no es prioritario para esa fase. Eso es. Ahí no tenemos ningún tipo de descripción, ¿vale? Ahí, evidentemente, con el tema que hablábamos antes del perfil, no profundizamos apenas nada. Los jugadores que realizan buenos partidos pasan, ya sean puntas de 1,90 y buen juego de espaldas y aéreo, que un jugador rápido, que vaya más a espacios y demás. Luego ya decidiremos si ese jugador encaja mejor con lo que buscamos o no, ¿vale? Entonces, bueno, sigo con el tema de seguimientos. Ahí veis una pequeña descripción de un informe tipo, ¿vale? Con también sus puntuaciones que tienen en fase de seguimientos y los partidos que se han visto, ¿vale? No profundizo nada de tabló, yo creo que son tablas muy sencillas, no tienen nada de misterio, al fin y al cabo es trabajo con Excel, con hojas de Excel, a través de filas y columnas normales, y luego a través de un proceso de sumatorio de calificaciones, y ya nos daría la calificación de cada uno, ¿vale? Si tenéis alguna duda o demás, podéis preguntarme para intentar acceder. Sí, dime. Nada, me comentan, Javier, lo que estábamos hablando antes, sí, que entonces los primeros filtros son siempre subjetivos. En cuanto al perfil, sí. En cuanto al perfil de jugador, sí. Al final es subjetivos y rendimientos puros y duros, ¿vale? Lo que le decía antes a Alejandro, que a lo mejor la pregunta ha llegado después, ¿vale? Pero es eso, es puramente subjetivo. El jugador que realiza buen partido va a entrar dentro, luego ya analizaremos más en profundidad cada uno, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Si hay algún tipo de duda o queréis saber más cómo he realizado este tipo de tablas, pero bueno, yo creo que son muy sencillas y que las habéis dado aquí. Además, creo que sigo un formato muy similar al que se daba en el curso, ¿vale? Y ahora pasamos al proceso que comentábamos antes, de la introducción de esos datos, de ese análisis de rendimiento que se realiza sobre algunos jugadores, del que tenemos acceso a datos, ¿vale? Pero del que se puede sacar muchísima información, que luego os explicaré ejemplos reales que hemos tenido con datos de rendimiento, ¿vale? Lo primero de todo, la extracción del dato, ¿vale? Nosotros... cualquier equipo de segunda B tiene licencia de Wyscout gratuita, 2 licencias, a la que tiene acceso a la plataforma, ¿vale? También creo que habéis dado ya Wyscout, ¿vale? Repasamos ahora un poquito cómo funciona la aplicación, ¿vale? Tampoco enrollarme mucho, pero bueno, ver sobre todo cómo accedo yo, ¿vale? Igual que yo, cualquier miembro de cualquier club que tenga acceso a estos datos, ¿vale? Se puede hacer perfectamente, ¿vale? ¿Se ve bien, no? Ah, no, pasa lo de antes, ¿vale? Uy, ¿se ha ido? Está buscándolo. Si no intento... Espera, que intento otra vez poner la presentación, ahí, ahora sí, y salgo, no, voy a ver, intento entrar y salir, a ver, antes iba bien, ahora ya, yo creo, ahora sí, bueno, pues me detecta esto,
Es que lo amplía, vale. Al salir Vale. de la presentación lo amplía. Sí, sí, no, dale con el ratón. Bueno, eso ha parecido ahora. Es que en vez de duplicarla. Vale. Cosas del directo. Vale, pues ahí veis la plataforma, ¿vale? Lo que os decía, si ya la habéis visto un poquito por encima, no tiene mucho misterio. Ahí en la pantalla principal pues son todos los países a los que hay acceso, ¿vale? Las licencias que dan para segunda B pues son restringidas, ¿vale? No hay acceso a todas las ligas, pero como veis aquí España, full, está prácticamente todo, desde segunda B, segunda y primera división, sobre todo, ¿vale? ¿Cómo utilizo yo la herramienta sobre todo para esto? Porque también en el club evidentemente la utilizamos para el tema de análisis de rivales, de cortes de vídeo y demás, ¿vale? Entraría en la pestaña principal, Advanced Search It, ¿vale? Y saldría esta pestaña, ¿vale? Aquí como veis pues saldrían todos los jugadores que salen aquí que están en base de datos, ¿vale? Y una serie de filtros, ¿vale? Yo en este caso buscaría los de segunda división B, aquí lo tenéis, ¿vale? Y ya me daría todos los jugadores que han competido durante el último año, ¿vale? Yo para no equivocarme siempre le doy a temporada anterior, o en este caso creo que esta temporada actual, todavía contando la anterior, no estoy seguro, si no se comprueba, ¿vale? Vale, eso es. Además podéis comprobarlo viendo que estos equipos pues han jugado playoff y son los jugadores que más partidos tienen. Vale, ahí tenéis pues todos los jugadores que han competido en la categoría durante esa temporada, ¿vale? 2296. Pues en este punto, ¿vale? Le daría a exportar en Excel. Cuando le deis a exportar en Excel, pues os va a decir que solo 500 registros, entonces yo simplemente lo que hago es meterle un filtro de edad y voy sacando de 16 a 20 años, me da 400 y pico. Bueno, eso es trabajo al final, un poco trabajo de chinos, pero hay que hacerlo así. Y luego con otra herramienta que también controláis de sobra, que es Pentaho, se enlazan otra vez los Excel y ya tendríamos un archivo único que es mucho más cómodo. ¿Vale? Sin más, después de exportar esto ya tendría la hoja de Excel con la que trabajaría en Tableau, ¿vale? ¿Les enseño un poco más o luego? Vale. Os explico si queréis un poquito más de Wyscout, aparte de este, antes de enlazar con el resto, pues por ejemplo uno de estos jugadores, ¿vale? Para ver las posibilidades de la aplicación, ¿vale? Las más útiles, que sería buscar por jugador y buscar por equipo. Un ejemplo, Guillem Bayori, portero central del Atlético Baleares, ¿vale? Esta sería la pestaña o el interfaz principal con datos suyos y luego cada una de las pestañas, ¿vale? En esta encontraréis todos los partidos que ha jugado, muy útil también la hoja de alineaciones para saber el posicionamiento de los jugadores, ¿vale? Con todos los partidos y acceso tanto al vídeo, ¿vale? Tiempo efectivo es una cosa que a mí me gusta bastante para ver partidos, porque te realiza el corte en las acciones que se detienen, ¿vale? Entonces un partido que dura 95 minutos, con el tiempo efectivo a lo mejor tardas en verlo la mitad, quizá. Sí, muy poco, la verdad que muy poco, ¿vale? Se nota bastante, es un ahorro de tiempo y no te distorsiona para nada la visión del partido, ¿vale? Bueno, luego lo típico, los goles del partido, las mejores acciones, ver acciones concretas del jugador, también hay opción, ¿vale? Y luego todo tipo de informes en PDF, ¿vale? Además de descargas, ¿vale? Luego a nivel de acciones, pues todo lo que el jugador puede realizar durante todos los partidos, ¿vale? Vídeo reporte automático sería en orden de la última a la primera que tenga registrada todas las acciones que realiza, ¿vale? Luego el programa hace una selección de las mejores acciones, las que considere, ¿vale? Y luego todo tipo, ¿vale? Goles, asistencias, pases, bueno, todo lo que podáis, todo lo que pueda hacer un jugador durante el partido a nivel de intervención, es decir, siempre con balón, ¿vale? Luego a nivel de estadísticas, ¿vale? Que es un poquito muy... se me había olvidado antes explicar el tema de las acciones que se descargan, ahora vuelvo, sí. ¿Vale? Las estadísticas que hay por cada partido del jugador, además te dan acceso a vídeo, ¿vale? En este... no sé si se me ve el ratón, ¿no? Ah, sí, se me está viendo, vale. Tenéis acceso a vídeo de esas acciones concretas, ¿vale? Y también opción de exportar en Excel, pero a nivel individual, ¿vale? Incluso podréis aquí buscar la temporada que queréis, algún tipo de filtro o los partidos que ha jugado en determinada posición, ¿vale? La verdad es que la herramienta es
para ponerte a buscar, investigar y no parar, ¿vale? Y luego, bueno, pues demás historias, pestañas con la de historia, que son un poquito el palmarés de equipos en los que he estado. Y luego, pues más a nivel interno de almacenamiento de archivos y demás, ¿vale? Todo lo que podéis ver por ahí. ¿Vale? Y luego a nivel de equipo, pues muy similar al de jugador, pero concretamente con equipo, ¿vale? Mismas pestañas, aquí con la plantilla completa, con los jugadores que la forman y con opción de entrar en cada uno, ¿vale? Partidos que ha disputado el equipo, pues lo mismo, ¿vale? Historia del club, acciones concretas de todos los jugadores por orden en las que se han producido, ¿vale? De la última a la primera, y estadísticas. Pues creo que sí. Además creo que sale por aquí, mira. Sí, espera. Aquí debería salir aquí abajo. Y creo que sí, ¿eh? Mira. Vale, aquí sale de cada partido salen todos, ¿vale? Baleares. Sería Atleti Baleares Mirandés, pues bueno, de los dos equipos individual, ¿vale? Y luego por equipo. Ahí está. Y tiempos efectivos. Eso es. Vale. Y bueno, tiene bastantes más cosas, pero bueno, nosotros son principalmente de la manera que lo utilizamos. Vuelvo un momento a esta búsqueda avanzada para concretaros, no sé cómo puedo salir aquí, vale. Sobre todo lo importante, ¿vale? Y con lo que vamos a manejar en el tratamiento de datos de Tableau, ¿vale? Son las acciones que puedes descargar en esos archivos Excel, ¿vale? Aquí tenéis todos los tipos de acciones que se pueden hacer, ¿vale? Yo en mi caso pues le doy a todas las columnas para tener todas, ¿vale? Fijaros que tenéis pues prácticamente todas las que se pueden producir en un partido, ¿vale? Sí que es verdad que ahora mismo con el tema de, ¿cómo se llama? No sé, esta empresa que trabaja con el tema de los datos, pero ya... Sí, MediaQuats lo hace, pero a nivel internacional, no me acuerdo del nombre. Vale. Sí, es un proveedor de datos, pero no sé cómo se llama. Opta, sí, no me salía el nombre. Vale, pues hay acceso a muchas más cosas, creo que incluso Insta, el tema de distancias recorridas y demás, no sé si lo da en Insta. Insta no. Vale, pero bueno, son ciertos parámetros que son básicos para lo que hay ahora, por así decirlo, con otras aplicaciones, pero como podéis ver y ahora os mostraré, pues que para mí son a priori o de momento suficientes pues para sacar conclusiones bastante considerables de algunos jugadores, ¿vale? Poco más de esto, ¿vale? Si queréis pasamos a lo siguiente. Vale, empezamos con la presentación, aunque me voy a volver a salir otra vez. Vale, extracción del dato como os he explicado ahora mismo, y ahora vendría el tema del tratamiento del dato, ¿vale? Que ya entraríamos con Tableau, concretamente, ¿vale? Vuelvo a abrir vuelvo a abrir el programa, ¿vale? Y ahora veremos que lo básico, sobre todo de lo que es el Tableau, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, es un programa que, bueno, ya lo tendréis lo mismo, ¿no? Lo de la pantalla es... Vale. Espera. ¿Dónde le dabas? Vale, espera, no ha salido entonces, ¿no? O ya me la da quizá. Sí, vale. Vale, pues ahí tenéis, pues, como ya sabéis cómo funciona Tableau, cada uno de los archivos o las pestañas que manejo yo en el archivo que tengo metido ahora mismo, ¿vale? Y aquí, pues para mí es lo más importante y sobre todo a lo que más horas he hecho y he echado para generar todo lo que veréis ahora que tengo generado a nivel de dashboard y de visualización, ¿vale? Ya que, como hemos visto, pues Wyscout nos permite tener acceso a todos estos datos, pero el tratamiento que hay que hacer con esos datos es muy gordo, es decir,
necesitamos una misma unidad de medida, ¿vale? Y Y-Scout, pues en algunas acciones, como habéis visto, hay de todo, goles totales, goles cada 90 minutos, asistencias, duelos aéreos, duelos defensivos, ¿vale? Entonces el parámetro más objetivo, por así decirlo, es medirlo por cada 90 minutos, evidentemente, porque un jugador con 1000 minutos y uno con 3000, pues evidentemente no van a tener el mismo volumen de acción, ¿vale? Entonces cada 90 minutos nos permite tener una visión objetiva del rendimiento de cada jugador, ¿vale? Todo eso habría que limpiarlo. Como veis, la exposición específica viene en nomenclaturas en inglés, que yo también, como veis aquí, a través de creación de grupos las voy traduciendo y almacenando en diferentes grupos. También el tema de la competición, ¿vale? Aparte de todas las fórmulas y demás que hay ahí metidas, ¿vale? Podía ponerme a explicar todo, pero bueno, tampoco quiero enrollaros. Pero bueno, supongo que os lo habrán explicado ya bastantes veces, que al final el tratamiento del dato es lo que va a dar valor a lo que veis a nivel visual, ¿vale? Vamos, si queréis, ya directamente a ello, ¿vale? Y os explico un caso real, pues que tuvimos durante la temporada pasada. Como os decía, creamos la Secretaría Técnica, ¿vale? Y yo, además, que el curso lo hicimos hace un par de años, ¿no? ¿Vale? Yo ya empezaba a generar mis formulitas y mis cosas para Tableau, ¿vale? En el momento en el que, bueno, además viene enlazado todo con el ascenso que tenemos a segunda B, que nos permite tener acceso a Y-Scout y demás, ¿vale? Y además nos viene en un proceso en el que pues estamos firmando jugadores para la temporada 2018-2019, que era la anterior, ¿vale? Llegamos a periodo de agosto y nos quedaba por firmar 2 jugadores, un central y un medio centro, ¿vale? Pero el perfil del medio centro pues era uno de los jugadores que creíamos que era, bueno, no es que creyéramos, sino que pretendíamos que fuera uno de los jugadores importantes, ¿vale? Era un perfil que llevábamos mucho tiempo depurando, que queríamos acertar con esa opción, ¿vale? Y como podríais ver, pues estábamos a 10 de agosto aproximadamente, el mercado cerraba el 30 y todavía no habíamos encontrado la mejor opción. Os puedo asegurar que el top 3 en ese momento, que todavía todo ese proceso también estaba en elaboración, ya os digo que lo que hemos explicado anteriormente es cómo tenemos ahora mismo todo estructurado, pero todo esto ha ido evolucionando de un año y poco para acá, ¿vale? Entonces, en ese momento, ya os digo, estábamos en un proceso de creación, también no podíamos pararnos porque teníamos que estar firmando, y además, como os dije antes, habíamos venido de un proceso de playoff que nos había llevado 1 mes y medio de competición a mayores, es decir, habíamos acabado la liga a mediados de junio, ¿vale? Entonces te ves ascendiendo, más teniendo que realizar no una plantilla nueva, pero teniendo que meter muchas novedades para adaptarlo también a la nueva competición. Bueno, pues un volumen de trabajo muy grande, ¿vale? Y yo a la vez pues intentando aportar, pero al fin y al cabo hay que verlo de esa manera, pues a través del análisis de rendimiento, que es como lo denominamos, ¿vale? Entonces, lo que os decía, ese top 3 se llenaba de jugadores, o había bastantes opciones que, bueno, no iban saliendo, nos llegaban también muchísimos jugadores, pero que no entraban en el perfil adecuado que buscábamos. Os puedo asegurar, y esto es una faceta muy importante que tenemos a pie de campo día a día, aparte, como os decía yo antes, que una de las principales características que tenemos es no lamentarnos por no haber firmado un jugador, sino estar preparados para que el siguiente que venga tengamos la seguridad total de que va a poder funcionar, que luego pasará lo que tenga que pasar en una temporada, pero que todo el proceso que llevamos detrás, tan fuerte y tan largo, por así decirlo, tenga sus frutos en que al final el jugador que firme se ha pasado un primer filtro, un segundo filtro, una comisión técnica y demás, ¿vale?
A lo mejor estamos buscando un mediocentro, lo que os decía. En ese caso buscábamos un pivote defensivo, un jugador que sobre todo en fases defensivas tuviera mucho protagonismo, mucha incidencia, ¿vale? Y nos llegaban nombres de jugadores pues que a nivel visual o a nivel de nombre te daban hasta ganas de firmarlo, pero nosotros teníamos que tener la capacidad para decir que no, ¿vale? Y esperar a lo que realmente necesitábamos, ¿vale? Entonces ese fue el proceso. Llegó un momento en el que nos ofrecieron al tercer jugador que veis ahí, que es Javi Ribelles, que jugaba en el Alcoyano, ¿vale? Es un jugador que no teníamos muy controlado al principio de este proceso de fichajes, pero que yo, al hacer una depuración, ¿vale? Este tipo de análisis de rendimiento yo también lo utilizo pues para jugadores que a lo mejor no tengo muy vistos y veo que aquí me funcionan muy bien, o sea, funcionan muy bien esos equipos, pues ya vaya yo o cualquiera de los ojeadores a buscarlo, ¿vale? El proceso contrario, por así decirlo, ¿vale? Entonces yo vi que Javi Ribelles, por ejemplo, estaba en un equipo que no era muy top a priori en el grupo en el que estaba, que era el Alcoyano, ¿vale? Entonces era un jugador pues que habíamos visto con antelación, ¿vale? Entonces nos lo ofrecen, es un jugador que iba a salir del club, pero que todavía no estaba en el mercado, es decir, anticipación, ¿vale? Si ese jugador en el momento en el que queda libre sale al exterior, probablemente equipos con mayor potencial se lo hubieran llevado, pero bueno, supimos esperar el momento, supimos esperar el perfil, y en el momento en el que nos lo ofrecen, pues nosotros estamos preparados, ¿vale? Tanto a nivel de análisis de rendimiento como a nivel de vídeo, que ya lo teníamos visto. Además el míster, ¿vale? Una cosa que nosotros también damos mucha importancia es que el míster tenga experiencia en la categoría, ¿vale? El nuestro tiene muchísima, tiene más de 250 partidos, que a la vez es muy útil a la hora de conocer jugadores. Al fin y al cabo su experiencia es tan grande que tiene percepción de muchísimos jugadores, ¿vale? Entonces también le conocía. En el momento entonces en el que entra en Secretaría Técnica a través de ofrecimientos, se pone encima de la mesa, el míster da el ok, porque a nivel de perfil él no lo había visto durante todo el año y probablemente durante los 2 últimos años no lo había visto, pero él conocía el perfil de jugador, ¿vale? Sabe que encaja, él da el ok en cuanto a lo que vimos antes en comisión técnica, ¿vale? Y a través de este análisis o tratamiento del dato, pues podemos ver que está en el top de mediocentros de la categoría. Ahora explico cómo funciona o cómo tengo diseñado el dashboard, ¿vale? Como veis aquí os decía antes, pues bueno, una serie de filtros de búsqueda muy rápidos, por si queremos buscar algún jugador en concreto, pues tenemos el filtro de cada jugador, ¿vale? Edad, por si buscamos lo mismo, jugadores sub-23 o al contrario, jugadores senior, ¿vale? Un filtro de minutos que para mí es muy importante, porque al fin y al cabo yo busco jugadores con cualquier tipo de minutaje y, hombre, me puede condicionar mucho un jugador que a lo mejor ha jugado 10 partidos con uno que ha jugado 35, ¿vale? O me puede salir uno que ha jugado 20 minutos. Claro, esos datos pues no me valen, entonces metemos un mínimo de 1500 minutos, ¿vale? A ver si me lo modifica, ok. Vale, luego el tema de posición, como os decía antes, trasladamos esa nomenclatura en inglés a español y por grupos, dependiendo de los grupos, ¿vale? Aquí tenéis todo tipo de posiciones. Los mediocentros también lo dividimos en pivote defensivo, porque el Wyscout lo divide en DMF, Defensive Midfielder, si juega él solo como pivote, y luego si hay 2 jugadores jugando de mediocentros, pues puede variar entre Right Center Midfielder, que sería el mediocentro derecho, o Right Defender Midfielder, que sería lo mismo pero más defensivo. Pero bueno, esa diferencia la metemos aquí. Entonces yo necesito los 3 perfiles de mediocentro en cuanto a la búsqueda, y luego estos perfiles, que son los que yo he generado, es la fórmula que yo he generado a nivel de parámetros que hemos visto antes, de las características que queremos de cada jugador. En este caso, MC6, hacemos esa diferenciación
¿vale? MMC6 es como si fuera medio centro, pero más con cualidades del 6, jugador 6, jugador más defensivo, o con menos protagonismo a nivel creativo, organizativo, como queramos llamarlo, más para fases defensivas, y el 8, que puede ser el otro jugador más creativo, ¿vale? Que tiene diferentes parámetros en cuanto a esa fórmula, ¿vale? Luego tendríamos la diferenciación también del 10, que sería más perfil de media punta, ¿vale? Interiores, puntas, laterales y centrales, ¿vale? Evidentemente no especificamos de cada lado porque no hace falta, y el portero, ¿vale? Entonces metemos estos filtros y, como veis, pues la clasificación esto es de la temporada pasada, ¿vale? No, miento. Sí, dime, para un momento. Comentan online que si ese dato de rendimiento también vale para el mercado de diciembre o tenéis otro. Para el mercado de diciembre. Se refiere a si divido ese análisis a mitad de temporada y no, ¿verdad? Supongo. Me imagino que sí. Vale, si no, que me responda ante eso y ya le comento. Vale, estos datos son de las 38 jornadas de la 17-18, que es la anterior a esta que acaba de terminar. ¿Vale? Pensamos que ahora mismo estamos en un contexto del mercado del verano pasado. ¿Vale? Entonces, yo hago este proceso, ¿vale? Y como os decía, pues me sale una serie de jugadores con Javi Ribelles con una nota de 8,25, ¿vale? Lo hago de una manera para que me salga una nota entre 0 y 10, ¿vale? Que evidentemente a priori pues es un número pues bastante alto, por no decir top de la categoría, y no sé si uno de los mejores o el mejor de su grupo, ¿vale? La línea discontinua que veis aquí, que creo también la habéis visto en otro tipo de dashboards de Tableau, pues es una nota media, ¿vale? Los jugadores que están por debajo de la media pues son descartados, pero bueno, su valoración es más complicada, o si hay acceso a él, pues habría que analizarlo muy en profundidad, o nos tiene que convencer mucho a nivel de perfil para que lo firmemos, porque como veis, pues la diferencia es bastante grande con respecto a los top de la categoría, ¿vale? Luego también depende del acceso que tengamos o del análisis que hagamos nosotros de que un jugador a lo mejor tiene un rendimiento durante esa temporada bajo, pero a lo mejor creemos que el contexto en cuanto a su perfil no es el adecuado, ¿vale? Por la manera que tiene que jugar de su equipo o por mil historias, ¿vale? Eso también es una faceta importante a la hora de analizar, porque te puede dar la diferenciación de firmar a un jugador que no ha hecho una buena temporada porque tú crees que en tu equipo, por sus cualidades, va a tener un mejor rendimiento, ¿vale? Eso también es importante. Sí. Nos comenta que en diciembre, que como se abre el mercado de fichajes, que si tienes necesidad de fichar a alguien, ¿cómo lo haces? Vale, lo entiendo. Él quiere decir que si igualmente este proceso, o para esta temporada, si lo he hecho en invierno, y si saco los datos hasta ese momento de la temporada. Sí, hago lo mismo que habéis visto antes en Y-Scout, no voy a volver hacia atrás. En enero, cuando acaba la primera vuelta, voy a Y-Scout y descargo los datos que hay hasta ese momento. Entonces, en ese momento me sirve para ver en el mercado de invierno el rendimiento que han tenido jugadores hasta ese momento, ¿vale? Luego lo voy actualizando. Sí, claro, en ese momento 1500 minutos, sí, evidentemente a lo mejor a esas alturas de temporada, pues ponerle el mínimo en 800, por ejemplo, pues puede ser suficiente. Eso sería ya pues ver cada caso. Sí, eso es. Incluso al contrario, a lo mejor llega un momento en el que estamos buscando jugadores con pocos minutos en equipos top, ¿vale? También se puede hacer al contrario, y quiero buscar jugadores con menos de 500 minutos esta temporada porque es donde voy a tener la oportunidad. Sí, pero que tengan una relación con la valoración que tienen. Claro, eso es. Por minutos, pero tiene una valoración aunque esté por debajo de la media. Eso es. Pero si con menos minutos, a lo mejor es un jugador interesante. Claro, por supuesto, eso es. Porque ha jugado pocos partidos, porque ha vuelto de una lesión, pero... Por lo que sea, sí. Por eso decimos que bueno, el tema de los filtros pues podemos manejarlo como queramos o como mejor percepción tengamos, ¿vale? Entonces esa sería la idea. Como volví a deciros, sale este nombre de este jugador, tenemos una percepción a nivel de perfil muy buena y los datos nos dicen que es un jugador que ha hecho una temporada muy buena. A mayores, que hacemos también
paso esta infografía. Lo que voy a hacer es hacerla con un par de jugadores, 2 o 3, ¿vale? Porque vais a ver aquí que cuando paso a este tipo de gráfico me sale el volumen de todos los jugadores, ¿vale? Este tipo de gráfico está muy bien pues para hacer una comparación entre 2 o 3 jugadores y compararlos entre ellos, ¿vale? Para ver en qué cualidades, como veis ahí, aquí he puesto las cualidades que buscamos para ese mediocentro, no todas, pero las principales, para ver en cuáles más destaca o en cuáles puede tener más déficit, y si tiene ese déficit, si a nosotros nos resulta más importante o no, ¿vale? Por lo que buscamos de ese jugador, ¿vale? Aquí tenemos una serie de variables defensivas. Lo que os decía es que vamos a hacer una comparación entre este jugador, que sería Javi Ribelles, con otros 2 jugadores, por ejemplo, de la categoría, para ver esa diferenciación. Si conocierais alguno de algún jugador de segunda B de este perfil o que juegue de medio centro y me lo decís, lo metemos, por si tenéis una percepción suya, a ver si coincide con los datos que tiene, ¿vale? No sé si sabréis decirme alguno. O si allí quieren decir alguno, también, ¿vale? Esperamos medio minutillo y si no, pues podemos meter, sencillo, metemos a alguno de algún equipo que a priori sea muy potente, ¿vale? De la categoría. Bueno, pues avanzamos si queréis. No. Vale, pues si queréis os digo yo, además quizá os suene incluso de segunda división, ¿vale? Si queréis vamos a meter a Lolo González, no sé si os suena, firmó por el Oviedo B esta temporada, la que acaba de finalizar, ¿vale? Y a mitad de temporada lo ceden al Extremadura, juega en segunda división con el Extremadura, juega casi... ¿Sí? ¿Tiene? Me han dado un nombre, si quieres que te lo diga. Sí, claro. Juan Luis Cisneros de Lizarra. Perfecto, pues metemos si queréis a Juan Luis Cisneros y metemos a Lolo González, que es jugador que ha jugado media temporada en segunda división. No os asustéis porque estos son los datos del anterior, que sí los jugó en segunda B, ¿vale? Aunque veáis ahí el nombre de Extremadura, nos va a salir el nombre del equipo en el que estaba en el momento en el que yo descargo los datos, ¿vale? Entonces no está actualizado, pero bueno, no hay problema, ¿vale? Entonces, vamos a por estos 2 jugadores, Javi Ribelles, que es el que comentábamos, Juan Luis Cisneros, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, ahí está, y metemos a Lolo, que es un perfil top de la categoría, porque, bueno, por razones obvias, si no, no jugaría en segunda división. Vale, pues ahí tenéis una nota media, ¿vale? Yo no me gusta demasiado guiarme por la nota media para tomar decisiones o para valorar. Al final la nota media recoge muchos registros, ¿vale? Si evidentemente tiene una nota media tan alta es bastante bueno, pero vamos a ir más concretamente a ver qué aspectos destaca más o menos. Siempre, como os digo, es sobre el perfil concreto. Si nos fuéramos a un punta, no miraríamos este tipo de parámetros. Miraríamos goles cada 90 minutos, quizá duelos aéreos si buscamos un jugador que por arriba nos dé más oxígeno, como queramos llamarlo, remates a puerta, ¿vale? Otro tipo de parámetros. Estos son un ejemplo, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Para no cargar con nombres, pues lo hacemos por colores, como veíais antes, aunque lo vemos bien, ¿vale? Pues aquí veis a Javi Ribelles, que es el mejor en cuanto a acciones defensivas cada 90 minutos. Tendríamos después a Juan Luis Cisneros de Lizarra y a Lolo González con menos, ¿vale? Bueno, solo por a nivel visual se puede ver pues, que solo a nivel de juego aéreo y a nivel de acciones defensivas pues tiene una diferencia considerable, porque al fin y al cabo entre 3 y 6 acciones por partido ganadoras a nivel defensivo, pues si haces el total durante la temporada puede ser diferencial, ¿vale? Y 7 duelos aéreos ganados, pues parecido, ¿vale? Luego, como podéis ver a nivel de duelos defensivos y a nivel de interceptaciones, pues bueno, son
son diferencias mínimas, ¿vale? Pero bueno, que no hay en ninguna. Javi Ribelles está por debajo de estos dos jugadores, que bueno, pueden ser jugadores que a nivel de categoría sean interesantes. Luego una cosa que me gusta también valorar, evidentemente, porque aquí tenemos esas acciones, pero no tenemos el porcentaje que ha ganado de esas acciones. Es decir, a lo mejor Javi Ribelles ha ganado 7 acciones de duelos aéreos, pero a lo mejor ha disputado 35, entonces el porcentaje es muy bajo, ¿vale? Y si Lolo ha disputado 4 o 4,41 y ha ganado 4,41, el porcentaje es muy alto, ¿vale? Entonces por eso nos iríamos a este tipo de gráfico para comparar también ese tipo de porcentajes. Evidentemente interceptaciones no hay porcentaje, es un número concreto, pero tenemos el resto, ¿vale? Duelos aéreos ganados, duelos defensivos ganados y entradas logradas. Como veis aquí, pues Juanlu en ese aspecto pues es un poquito más, no sabemos si débil, habría que verlo en vídeo, pero bueno, un poquito menos ganador. Al final le acaba ganando 1 de cada 2. Y como vemos ahí a Lolo y a Javi Ribelles, pues están en casi un 70% de acciones, que son 7 de cada 10 duelos aéreos ganados, que es una cifra muy, muy importante, ¿vale? A nivel de duelos defensivos y entradas, pues bueno, también bastante parejo, ¿vale? Son porcentajes muy bajos en general para ese perfil, ¿vale? En cuanto a variables ofensivas, ¿vale? Un poquito similar, ¿vale? Empezamos a analizar pases cortos medios durante los 90 minutos, pases largos precisos durante los 90 y pases hacia adelante, ¿vale? Es importante, porque aunque dentro estos pases hacia adelante también estén dentro de los pases medios cortos, ¿vale? Queremos ver concretamente esos pases hacia adelante. Al final es importante para un medio centro, no es lo mismo jugar de lado a lado con centrales una línea de 3 o jugar siempre para atrás, ¿vale? Al final jugar para adelante siempre va a dar más opciones al equipo y veremos en qué porcentaje de acierto. A priori por volumen, aquí vemos como Lolo y Javi Ribelles están a una diferencia bastante importante, ¿vale? En cuanto a pases, 30 cada uno de ellos en comparación con 15 de Juanlu, es casi el doble, o más del doble incluso, ¿vale? Es una diferenciación bastante importante, que luego veríamos, y que seguramente a nivel de modelo de juego, pues es básica, porque evidentemente quizá Lizarra sea un equipo que generalmente en el partido esté más adaptado a procesos defensivos, que tenga menos el balón, ¿vale? Aquí lo mismo, nos vamos a ver el porcentaje, si los jugadores tienen más acierto o no, ¿vale? Como podéis ver ahí, el porcentaje de Juanlu, a pesar de ser algo peor que el de Lolo y Javi Ribelles, pues están unos números bastante buenos, es decir, que porque en la anterior pestaña ya hemos visto que tiene bastantes menos, si al fin y al cabo de esos 14 el porcentaje es un 70%, un 75%, es decir, que ha dado de esos 20, 15 bien, es un porcentaje bastante bueno, ¿vale? El de los otros dos pues es bastante alto también, ¿vale? Lo volvemos a ver, estarían unos números, pues bueno, un poquito por debajo, pero no sería tampoco una locura, ¿vale? Es un jugador que podemos ver que en procesos con balón pues se defiende bastante bien, aunque de nuevo repito que Lolo y Javi Ribelles habría también que ver en qué situaciones, ¿vale? Pues tienen unos números muy buenos, ¿vale? Entonces por norma, o sea, por norma general, como veis, esto sería un poquito cómo se analizaría la situación y cómo se vería sin ver un vídeo qué características puede tener un jugador o no, ¿vale? Para finalizar con esto, es muy importante saber que este tipo de herramienta, vamos a llamar herramienta a todo este proceso que hablamos del análisis de rendimiento, no puede ser un factor decisional total, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo tiene que ser un filtro más, al igual que tenemos los informes de investigación, al igual que tenemos los informes de seguimiento, ¿vale? Nunca voy a firmar a un jugador, hablo en nuestro caso, cada uno tendrá sus métodos, ¿vale? Porque en este proceso tenga una nota muy buena, ¿vale? Tenemos que valorar en qué condiciones tiene esa nota, si más concretamente en este tipo de parámetros nos encaja también y los parámetros en el que se maneja peor nos van a afectar en mayor o menor medida, es muy importante, ¿vale? Y a partir de ahí, evidentemente, también decidir. Entonces, contra mayor sea el proceso, contra más calidad tenga, contra más filtros de este tipo metamos y el jugador que los pase,
vamos a estar mucho más cerca del acierto que del error, ¿vale? Luego puede pasar cualquier cosa. No se debe hacer, pero puedes firmar a un jugador, a lo mejor estás buscando, por ejemplo, el caso del Valladolid, ahora que ha firmado a Sandro también, que ha tenido gran incidencia el tema del Big Data. Supongo que si ha firmado a Sandro será porque su idea a nivel de juego es un jugador que encaja muy bien. Al final Sandro no es un delantero centro característico, no es de jugador estático, jugador de poca aportación, al contrario, es un jugador que entra en procesos de evolución de balón, con muchísima movilidad, bastante complicado a nivel de detección o a nivel palpable de los defensas, es un jugador escurridizo en ese aspecto, ¿vale? Y que no suele ser ese jugador referencia, ¿vale? Evidentemente el Valladolid habrá analizado su manera de jugar y habrá elegido a Sandro aparte, porque a nivel de aportación goleadora cree que le puede dar mucho, también aporta, a nivel de juego seguro que tiene un análisis muy importante. El fútbol luego es como es, puedes firmar a Sandro y a lo mejor Sandro acaba la temporada con 0 goles, o puedes firmar a un jugador, imaginaros como el caso que os he dicho yo antes, no hay que firmar a un jugador por el nombre, por la trayectoria que tenga, si el perfil que buscan no es el adecuado. Vuelvo al caso del Valladolid, les ofrecen a Fernando Llorente, un jugador que viene de jugar una final de Champions League, que a lo mejor por nivel evidentemente encaja perfectamente en un club como el Valladolid, que al final es uno de los clubes pues no modestos de primera división, pero bueno, que acaba de volver, lleva un año solo después de esos años en segunda y que bueno, está todavía en un proceso quizá de adaptación, ¿vale? Y Fernando Llorente por nombre, hombre, pues encajaría perfectamente, pero esa búsqueda de modelo de juego que tiene el club no encaja con lo que les puede dar Fernando Llorente. Hablo de dos casos muy opuestos de perfil para que se vea la idea. Aunque sea un jugador que a priori pueda ser de mayor nivel, si a nivel de perfil no te encaja, sería un error firmarlo. A lo mejor lo firmas equivocadamente y te mete 40 goles y firmas a Sandro, que lo has analizado al 100%, por características te encaja muy bien y está en un estado de forma muy bueno y te mete 0. El fútbol es así. Pero cuanto el proceso esté mejor realizado, siempre con una idea clara, pues se va a estar mucho más cerca del acierto, o lo que digo yo, reducir siempre márgenes de error, porcentajes de error, ¿vale? Y creo que con esto pues estaría todo, ¿vale? Dejo por ahí algunos datos a nivel de redes sociales. Se ve, vale. Yo utilizo bastante Twitter a nivel de documentación y a nivel de algún tipo de trabajo. Me gusta bastante la herramienta para eso. Os dejo el correo electrónico por si tenéis alguna duda o alguna cosa que pueda ayudar, pues sin ningún tipo de problema. Luego LinkedIn y YouTube. Yo tengo también canal de YouTube que tengo algún tipo de documento ahí subido, y bueno, LinkedIn que para a nivel de empleo y demás pues se utiliza bastante, ¿vale? Así que bueno, esto sería todo.